la reveló y tocó profundamente mi corazón, porque mi pregunta era la siguiente: ¿por qué, si la palabra de Dios es tan poderosa, no? ¿Por qué, si la palabra de Dios es tan poderosa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la gente que dice creer la palabra vive como si no lo fuera? ¿Y por qué, si la tierra es 3/4 partes de agua, por qué no me dan a mí agüita? Los veo a todos tomando agua y yo aquí, como pez fuera del agua, ¿no? Sí me preguntaba eso, recuerdo, estaba sentado allá en la oficina, yo le decía, ¿por qué? Porque día tras día se transmite el mensaje, y yo veo que tu palabra es poderosa. ¿Por qué la gente sigue viviendo, muchos en miseria, muchos en tristeza, en desesperación, en desesperanza? Yo en particular no lo entendía, ¿no? De pronto algunos ya lo habían entendido, yo no lo entendía. Porque la palabra es más poderosa que cualquier libro de motivación. Entonces mi pregunta era, ¿por qué? Porque yo como pastor tenía que escuchar a la gente diciendo, pastor, estoy en problemas, pastor, problemas económicos, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con la esposa, con el esposo, con los negocios. Y quizá no tanto eso, porque a la final sí vamos a tener ese tipo de situaciones. Pero en medio de todas las situaciones veía desesperanza en los cristianos. Los veía tristes, agobiados, y muchos simplemente se retiraban. Entonces mi pregunta era esa, ¿no? ¿Por qué? Y el Señor me llevó a este pasaje de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la bendita palabra de Dios: dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. O sea que en definitiva de nada sirve que usted esté en cada culto. Y a propósito de en cada culto, con la ayuda de Dios, el viernes tenemos culto ya aquí, ¿no? Tenemos aquí en el templo. Con la ayuda de Dios y con gratitud a Dios. Todavía tenemos miércoles, viernes y domingos. Entonces yo le decía, usted, de nada sirve usted sentado en cada culto aquí y su vida sigue igual o peor, porque hay algunos que dicen que desde que son cristianos les va
peor, ¿no? Entonces llegué a entender que hay una cuestión clave aquí, que la transformación, que tiene que darse en nosotros una transformación. Y es interesante para los que escucharon el mensaje, esa palabra que utiliza como transformación es la misma palabra que utiliza para regeneración, que es una palabra griega de donde viene metamorfosis, ¿no? La metamorfosis es un cambio de estado incluso, porque siempre pongo el ejemplo del renacuajo. ¿Sí conoce el renacuajo? Y el renacuajo paseador también. El renacuajo paseador no tiene base doctrinal, ¿no? Porque los renacuajos no tienen patas, pues decir paseador. El renacuajo se transforma en rana, en sapo. O sea que nadie podría creer que este renacuajo ahora sea un sapo. No lo puede entender, como nadie entiende que una oruga, un gusano, luego sea una mariposa. Pero entonces dice el Señor que hay que transformarse, o sea, hay que, perdónenme si lo utilizo mal, metamorfosearse, ¿no? Metamorfosearse. ¿Cómo uno puede metamorfosearse? ¿Cómo uno puede cambiar? Dice que es por la renovación del entendimiento, por la renovación de la mente. Por eso, en absoluto a usted le sirve llegar y sentarse ahí y dormir. No le sirve. Porque la palabra tiene que llegar y escuchar, ya, y empezar a mirar cantidad de cosas, sentir una cantidad de cosas, para que esa palabra haga una obra en usted. Él dice, más bien transformaos, o sea, cambia de estado por la renovación de tu entendimiento. Porque solo con una renovación de tu entendimiento tú puedes entender, puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Solo así, no hay otra manera. Entonces, como no hay otra manera, si tú no cambias de mente, pero eres un cristiano correcto, digámoslo entre comillas, eres un religioso. No fumas, está bien, no fumas, pero se te van las babas cuando ves a otro fumar. ¿Cierto? No tomas, pero ¿qué ganas? No bailas, pero... Porque no hay un cambio de mente. Entonces no hay una transformación. Y por eso me llamaba la atención, yo les compartí hace algún tiempo ya, porque lo dice así: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y luego el versículo 3 dice: digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Como que cambia de tema, ¿no? Como que dice una cosa que no está relacionada con la otra, porque habla de eso y luego habla del concepto que uno tenga de sí mismo. No vamos a hablar ahora del versículo 3, pero al orar y pensar sobre estos versículos, me parece que hay dos asuntos más importantes que se deben tratar para poder entender el versículo 3, que quizá lo volvamos a recordar, ¿no? Porque yo ya les compartí esto. El objetivo de Romanos 12, versículos 1 y 2, es que, oiga bien, hermano, oiga bien, es que toda su vida se convierta en adoración espiritual, toda su vida. No solamente los domingos, cuando usted viene aquí que canta al Señor, y cuando sale de aquí y se encuentra, se le atraviesa esta hijuela grandísima ¿no? Toda su vida tiene que convertirse en adoración espiritual.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, porque esa es la verdadera forma de adorarlo, dice. ¿Ya? Esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea que levantar las manos y estar cantando y pensando en otra cosa no es una forma de adorar. ¿Ya? O el estar por aquí levantando tus manos al cielo porque te sentaste acá, porque acá está tu enemigo, ¿ya? Y no quieres ni estar a metros. Esa no es forma de adorarlo. Ah, pero es que ¿cómo? Sacrificio, dice el Señor. Hay que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces el objetivo de toda vida humana a los ojos de Dios es que a Cristo se le haga lucir tan valioso como lo que es. Mire que el Señor lo ha estado diciendo en ese último tiempo. No hay en ti fe salvadora. Si esa fe no tiene en sí la esencia de ¿qué? Del afecto. Ya se olvidaron, ¿no? Ya es problema de ustedes. Si el recibir a Cristo como tu Señor y Salvador no ha hecho que tú vibres en amor por Él como tu mayor tesoro, no eres salvo. Así de simple. Así de simple. Yo no se lo voy a decir de otra manera, que puede que sea medio salvo, que de pronto se le salva un riñón, pero el otro no. No, una pierna, la otra no, no. No eres salvo. Porque hay algo que produce la fe salvadora, es un amor poderoso por Cristo. ¿Sí? No solo la salvación. Acuérdese que yo le decía, porque si pensamos esto, lo único que pensamos es que Cristo es ¿qué? Útil. Es útil. ¿Para qué me sirve Cristo? Para salvarme. ¿Y de ahí qué? No sé. ¿Y dónde lo pusiste? No sé. Por ahí debe estar. Pero por lo menos me hizo salvo. Si no lo amas, no has sido salvo. Tengo que decírselo así. Entonces el objetivo de toda la vida humana a los ojos de Dios es que a Cristo se le haga lucir tan valioso como Él es. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Adorar significa usar nuestras mentes, usar nuestros corazones, nuestros cuerpos para expresar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros, Jesús. Porque todos decimos que amamos a Dios, ¿cierto? ¿Y amas a Cristo? Entonces hay una forma de vivir, hay una forma de amar que hace eso. Hay una manera de hacer tu trabajo que expresa el verdadero valor de Dios. ¿Sí está oyendo, no? Hay una forma de vivir, hay una forma de amar que hace eso. ¿Qué? Expresar el valor de Jesús para nosotros. Hay una manera de hacer tu trabajo, hay una forma de servir, ya sea en la puerta, ya sea acá, ya sea acá, ya sea aquí. Hay una sola forma de servir. Y es una forma de servir que expresa el verdadero valor de Dios. Porque si no puedes encontrarlo, eso puede significar que debes cambiar de trabajo. Es que es por mi trabajo, que a mí no me alcanza el tiempo. Lo que pasa es que mi trabajo me deja fundido y yo no puedo. De pronto deberías pensar en cambiar de trabajo, o podría significar que el versículo 2 no está sucediendo en la medida que debería. ¿Qué dice el versículo 2? Que hay que ser transformado por la renovación
de nuestro entendimiento. ¿Sí me está entendiendo hasta ahí, no es cierto? Mire, que esto es delicado, hermano. Cristo viene. Ahora ya no digamos Cristo viene pronto, Cristo viene y viene ya. Alguna vez nos decía que está a la puerta. Y yo lo siento, así como va este mundo. Terrible, terrible, terrible. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, ¿qué dice? ¿Ah? Destrucción repentina. Cuando digan paz total, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque no va a haber paz, hermano. No la va a haber. Ya, y no se duerma, hermano. Cristo lo ama. O de pronto, quizás se lo lleve a dormir por la eternidad. Amén. Entonces, en el versículo 2 es la respuesta de Pablo a cómo convertimos toda la vida en adoración. Para que nosotros podamos convertir toda nuestra vida en adoración, hay necesidad de que haya un cambio de mente. ¿Sí? Hay necesidad que haya un cambio de mente. Si no hay un cambio de mente, vamos a seguir idolatrando nuestro trabajo, a los futbolistas, a los equipos, a las personas, a las cosas, a lo que sea. Vamos a seguir sutilmente. Lo haremos sutilmente, pero seguiremos llamándonos cristianos, pero lo haremos sutilmente, pero no le vamos a estar dando a él un culto verdadero. Amén. Porque cuando tú no perdonas, es simplemente que te amas más a ti mismo. Egolatría. ¿Cierto? Por eso el versículo 2 es la respuesta de Pablo a cómo convertimos toda la vida en adoración. Debemos ser transformados. O para que se acuerde, metamorfoseados. ¿No? Eso no existe esa palabra, pero pues aquí le hacemos el copyright, ¿no? Metamorfoseados. No solo nuestro comportamiento externo, porque si fuera por comportamiento externo, todos nosotros nos vamos de aquí para el cielo. Vea esa cara de santos. ¿No? Vea esa belleza. Aún dormido parece un querubín. Amén. O sea, algún día han de saber lo que es, lo maluco que es que usted esté hablando a una cantidad de personas y vea a una persona dormida. Ese es un insulto. ¿No? Ese es un insulto. A uno le da ganas de llegar a abrazar al hermano y apretarlo fuerte y sacarlo. ¿Sí? Entonces, no solo nuestro comportamiento externo, sino la forma en que sentimos, la forma en que pensamos en nuestras mentes. Versículo 2 dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Aquellos que creen en Cristo Jesús ya son criaturas nuevas compradas por la sangre en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son nuevas criaturas? Mire cómo son los exámenes aquí, ¿no? ¿Cuántos son nuevas criaturas? Levante la mano los que son nuevas criaturas. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, deben entender, ¿usted es nueva criatura? Entonces debe convertirse en lo que es. Eso no es cuestión de que me venga a decir, no, ya soy nueva criatura. Tiene que convertirse en lo que dice que es. Porque si usted no se convierte en lo que dice que es, no es. ¿Sí me entiende? No, yo soy cristiano. Bueno, conviértase en cristiano. Debe entender que ahora debemos convertirnos en lo que somos. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Correcto, correcto. Por eso dice,
Corintios, limpiaos de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, como sois, sin levadura. Antes eras una masa con levadura, ahora eres una masa sin levadura. Pero el problema es que te meten al horno. ¿Y qué es lo que hace la levadura? Y cuando dice, ven, matamos este no tiene levadura. Y cuando ven, ya ha tenido. Pero si él decía, y así van a decir algunos, ay Señor, pero si en tu nombre, apartados de mí, les va a decir, nunca os conocí. Pero Señor, si yo, nunca hubo esto, nunca hubo esa transformación. Nunca hubo esa transformación, nunca hubo ese cambio. Te contentaste diciendo que era necesario nacer de nuevo, pero nunca te preocupaste por eso. Porque es muy fácil llamarse cristiano, muy fácil, pero es muy difícil ser cristiano. Amén, hermanos. Y dice, Colosenses dice, y os habéis vestido del nuevo hombre. Claro, porque dice que has nacido de nuevo, ¿no es cierto? Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se renueva para un pleno conocimiento. ¿Se renueva? O sea, usted está aquí, sentadito, escuchando, porque está escuchando un nuevo conocimiento que lo necesita como nueva criatura. ¿Ya? El cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Tremendo. Entonces, imagínense usted que está así, ahí. ¿Usted se lo imagina a Cristo así? O cantando alabanza, Señor, tú eres grande. ¿Qué grande? Porque lo dice Colosenses clarito. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Así que ha sido hecho nuevo en Cristo y ahora está siendo renovado de día en día. Eso es lo que pasa. Estamos siendo renovados de día en día. Por eso son los cultos, hermano. Los cultos no es porque se le ocurrió al pastor. Los cultos vienen del corazón de Dios porque nosotros los necesitamos. Ahora, vamos a enfocarnos en la última parte del versículo 2, es decir, en la mente renovada. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces viene el objetivo, ¿no? Porque, escuche, tiene que usted metamorfosearse. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué necesita usted ser renovado en su entendimiento? Ahí lo dice. De modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Pues yo leo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Se acuerda que nos decía el Señor hace poco que había una voluntad que era moral? ¿Sí se acuerda? Era una voluntad moral que Dios puso los mandamientos como una voluntad de Él, pero ¿cuántos la cumplen? Pero también nos dijo que existía una voluntad soberana. Es así, o la cumples o la cumples. Pero ahora vamos a ver que hay otra voluntad. Mire esta. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que para empezar debemos comprender el término de la voluntad de Dios y cómo podemos discernirla. Comprobar. Comprobar. Hablemos un poco sobre la expresión la voluntad de Dios. El versículo 2 dice que nosotros debemos comprobar o que debemos discernir lo que es la voluntad de Dios. Y es una frase muy común y creo que a veces cuando la utilizamos puede que no sepamos lo que estamos hablando, porque hay algunos que dicen, no hermano, yo estoy ahí en el centro de la voluntad de Dios. Uy, qué bueno, dice, ¿no? Oiga, mire lo que significa, ¿no? Estoy en el centro de la voluntad de Dios. Lo peligroso que es decir eso. Por eso le digo que es una frase muy común y a veces mal utilizada.
Y eso no es saludable, espiritualmente no es saludable. Si tú entras en el hábito de usar el lenguaje religioso sin saber lo que quiere decir con eso, se convertirá cada vez más en una cáscara vacía. Entonces, cuando tú repites cosas que no son algo en lo que tienes convicción, entonces como lo repites, después te das cuenta que eso no tiene sentido y se convierte en una cáscara vacía. Y muchas afecciones diferentes van a poblar las mentes religiosas vacías que poseen palabras, pero no tienen contenido. ¿Ya? Es que esa es la voluntad de Dios. Hermano, ¿cómo sabe que es la voluntad de Dios? Yo les diría a las mujeres, ¿cómo saben ustedes que es la voluntad de Dios que ustedes se cubran cuando oren o profeticen? ¿Ah? Es que es la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué la voluntad de Dios? ¿Por qué es la voluntad de Dios que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? ¿Por qué? Mire qué tremendo es. Y decís que es la voluntad de Dios, correcto, es la voluntad de Dios, pero ¿por qué? Entonces, como tú te pones velo, porque pues todas se lo ponen y pues tocará así para evitar problemas, entonces el ponerte en velo, el velo cada vez va perdiendo sentido para ti. No tiene sentido. ¿No sabes por qué? ¿Para qué? Pues ahí todos se ponen, pues habrá que hacerlo. Así como que a quién se le ocurriría ponerse unos pantalones rasgados y ahora todos los muchachos andan con pantalones rasgados. ¿Por qué? Mira eso. Entonces, muchas afecciones diferentes van a poblar las mentes religiosas. Y eso es lo delicado. Por eso le digo, es delicado. Porque simplemente va perdiendo sentido. Pierde sentido, hermano, pierde sentido totalmente. Simplemente lo del velo. Mire, yo podría... ¿Cuántas hermanas saben que es la voluntad de Dios ponerse el velo? Entonces, yo creo que la mayoría va a decir, amén, ¿no? Entonces yo le puedo decir, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces dice, porque la mujer no puede orar ni profetizar sin velo. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que a la mujer el cabello le fue dado por velo, ahí sí me jodió, hermano. Entonces, ¿en qué se convierte el ponerse en velo? Un cascarón vacío, sin sentido. ¿Se da cuenta lo delicado del asunto? Aquí no somos muchos, pero somos machos, ¿no? A mí me gusta que la palabra quede entendida. Yo no estoy aquí simplemente para cumplir horarios, hermano. A mí me gusta que la palabra usted la entienda, la reciba y sea edificado. Si no, esto no tendría sentido. No tendría ningún sentido. Así que el término la voluntad de Dios tiene al menos dos y, como le digo, posiblemente hasta tres significados bíblicos. En primer lugar está la voluntad soberana. ¿Qué pasa con la voluntad soberana? ¿Se hace o se hace? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. Dijo Dios, sepárense las aguas y salga. Se hizo eso. Está la voluntad soberana de Dios, que siempre se cumple sin falta. Y en segundo lugar existe la voluntad de Dios revelada en la Biblia, que es la voluntad moral. ¿Se acuerda que la hablamos, no? La voluntad moral, no robar, no mentir, no matar, no codiciar. Y esta voluntad de Dios a menudo no se cumple. ¿Cierto? A menudo no se cumple. Y en tercer lugar, escuche bien, en tercer lugar está el camino de la sabiduría y la piedad espontánea. ¿Qué quiero decir con esto? Es la sabiduría donde aplicamos conscientemente la palabra de Dios. O sea, es algo nuestro. A ver, ¿cómo explicarles? Hablemos otra vez del perdón. Porque el Señor dice, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Así lo dice, ¿no es cierto?
Y nos dice que el perdón siempre debe estar en nosotros. El problema es que no es, ¿será voluntad soberana de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿O será una voluntad moral? ¿Se da cuenta por qué hay necesidad de poder comprobar cuál es la voluntad de Dios? ¿Será? Porque si es voluntad soberana de Dios, corra a perdonar, corra a pedir perdón. Pero si es la otra voluntad, la moral, pues no. Dejemos que el tiempo, ¿no? Dejemos que el tiempo vaya borrando, dejemos que se asiente el polvero. Dejemos así, yo sé que poco a poco me voy quemando. ¿Ya? Y luego está esa voluntad, donde la sabiduría es la sabiduría, donde aplicamos conscientemente, oiga bien, aplicamos conscientemente la palabra de Dios. ¿Qué significa aplicamos conscientemente? Porque yo le podría decir, por ejemplo, al hermano Fabio, levántese y párese de cabeza. Entonces el hermano dice, pero me ayudan. Bueno, ahí te ayudamos. Y se para de cabeza. Aunque por dentro está haciendo es hasta donde hemos llegado. ¿No? Y cumple. Pero esa voluntad, ese tercer tipo de voluntad, es cuando aplicamos conscientemente la palabra de Dios con nuestras mentes renovadas, porque yo entiendo que para mí es mucho mejor perdonar, porque si yo no perdono, mis pecados tampoco son perdonados. Ya lo entiendo. ¿Sí? Ya no es obligación. Ya lo entiendo. Entonces, escuche bien. Donde aplicamos conscientemente la palabra de Dios con nuestras mentes renovadas a las complejas circunstancias morales, a la piedad espontánea en la que vivimos la mayor parte de nuestra vida, sin una reflexión consciente sobre el ciento de cosas que hacemos y decimos todo el día. Es como usted es un santo, pero de pronto sale a la calle y alguna cosa le pasa y dice, ¡y mierda! Ya sabe el resto, ¿no? O por ejemplo, tiene un disgusto con alguien en la calle y usted no tiene ningún problema en entrelazarse en palabras y malas palabras y lo que sea. Entonces pensando que es justo. Pero resulta que la voluntad de Dios es aplicar conscientemente la palabra de Él. Lo que pasa es que así soy yo, ¿me entiende? Yo yo me efervesco. Bueno. Yo me emberraco, güey, ya. Emberraco muy fácil y a mí se me sale. Pero si no es la voluntad de Dios esa. No, pues que yo trato y yo me muerdo la lengua. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sea algo espontáneo. Y lo dice en todo momento de nuestra vida. El problema es que la voluntad de Dios no es que no contemos chistes verdes aquí en la iglesia, pero afuera sí. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? Ese pedacito, bueno. Entonces, quizá en otro culto resolveremos esto y vamos a respondernos a qué se refiere Pablo con esto de Romanos 12:2. Pero hoy me quiero centrar en la frase de Romanos 12:2, por la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Si es buena, agradable y perfecta, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pocos, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Solo Él sabe lo que es bueno, agradable y perfecto para nosotros. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Esa palabra, yo les decía,
esa palabra de transformados es metamorfosis. Porque, escuche bien algo, somos perfectamente inútiles como cristianos que exaltan a Cristo si todo lo que hacemos es adaptarnos al mundo que nos rodea. Somos inútiles. Por ejemplo, a mí me han dicho más de una vez, no, es que los cultos tienen que ser así, ¿entiendes? Son cultos express. No, tienen que ser así, cultos express. Es que la gente necesita un domingo, pues lo necesitas un cultico ahí de unos 20 minutos ahí, porque si no después lo cambian por la misa. ¿Ah? Entonces un cultico así cortico y que la gente pueda ir a disfrutar el resto del domingo y poder estar con la familia. Entonces dicen, la familia y todo. Entonces yo digo, pues ¿sabe? No. Porque donde yo haga eso, es que en la iglesia de ahí hacen 5 cultos. Yo digo, Dios mío, ¿cómo harán? Si a mí me falta tiempo para hablar de la palabra. Les digo, a mí me falta tiempo. Y 5 cultos. ¡Qué berraco! Yo digo, no entiendo cómo. Y hay gente haciendo cola para entrar. Deberíamos. No. ¿Por qué? Porque somos perfectamente inútiles como cristianos que exaltan a Cristo si todo lo que hacemos es adaptarnos al mundo. Ah, no, pues que entonces así. Hermano, desde las 8 de la mañana, 8:50 está despachado usted. Ya puede seguir haciendo lo que sea. Le aseguro que eso estaría así. Y la clave para no perder nuestras vidas con este tipo de éxito y prosperidad, dice Pablo, es transformarnos, no os conforméis a este mundo, más bien transformados, dice. Más bien transformados. Y esa palabra que se usa una vez en todos los evangelios es, por ejemplo, cuando se usó con Jesús en el monte de la transfiguración, ¿no? Transfiguración viene de la misma palabra, de la ¿cómo es? O sea, viene metamorfosis de ahí, pero es una palabra, pero viene de ahí. Porque Jesús en el monte de la transfiguración se transfiguró, o sea, los discípulos lo miraron, pero era otro. Y fue transfigurado delante de ellos, su cara resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, dice Mateo 17:2. Pero yo señalo esto por una razón. Óigalo bien, hermano, para aclarar que la no conformidad con el mundo, porque si no, hermano, yo no estoy conforme con el mundo, de hecho aquí estoy, ¿no? La no conformidad con el mundo no significa principalmente evadir las conductas mundanas. No, es que yo ya no fumo, yo ya no bebo. No, yo esas cosas ya no hago. Yo antes sí tumbaba a la gente, ahora ya no tanto, ¿no? Entonces ya hay un cambio, dice, ¿no? El cambiar las conductas mundanas está incluido dentro de la transformación. Oiga bien, el cambiar las conductas mundanas está incluido dentro de la transformación, pero como algo interno. ¿Sí? No como algo externo. El no robar, dice, no, pero yo no he robado. Pues claro, pues si tienen todas las cosas en la caja fuerte, ¿cómo vas a robar? ¿Cierto? No, pero yo no he vuelto a beber, pero si te tienen encerrado, pues allá. ¿Cómo vas a beber? Porque tú puedes evitar todo tipo de comportamiento mundano y no ser transformado. ¿Oyeron? Tú puedes evitar todo tipo de comportamiento mundano, o sea, ya no bebe, ya no fuma, ya no hace eso, pero no ser transformado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es la que está adentro. ¿Sí? ¿Por qué usted no sale y coge una moto de las que están afuera y sale huyendo? Porque lo coge la policía y lo guarda. Por eso no lo hace. Por eso no lo hace. Pero cuando vea la moto mal parqueada, con llaves y todo ahí listo, pero dice, no, hay algo dentro de usted. Entonces ya llegó a comprobar
cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí está entendiendo eso? Tú puedes evitar todo tipo de comportamientos mundanos y no ser transformado. Fíjate, dice la palabra, su cara resplandeció como el sol. No, su cara, ¿no? Su cara resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. O sea que había algo por dentro que brillaba y había algo por fuera que también brillaba. Oye, se escucha terriblemente feo a un cristiano diciendo malas palabras. Se escucha feo. Porque aquí no dice que la carita le brillaba. Dice que la carita y la ropa. ¿A qué se refiere? A las cosas internas y a las cosas externas. Amén. Algo así como lo que nos sucede espiritual y moralmente, mentalmente, primero en el interior y luego más adelante en la resurrección en el exterior. Así que Jesús dice de nosotros, mira lo que dice Jesús de nosotros en la resurrección, ahí en Mateo 13. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga, dice. Porque ¿cómo nos va a reconocer el Señor ahorita que venga? Porque tú vas a brillar, tú vas a resplandecer y Él va a ver ese resplandor. Aquí no es cuestión de decirle, no, pues yo, Señor, vea, yo no me perdía, sí, me dormía de vez en cuando, pero ¿quién no? No, pero yo, pues ahí estuve, yo hacía esto, yo hacía aquello, pero no brilla, dice el Señor. Porque hay una voluntad soberana, hay una voluntad moral y hay la otra voluntad, que es la que me agrada, dice el Señor. Es cuando tú obras agradando a Dios porque te nace, hay algo poderoso en ti que te lleva a hacer eso. ¿Sí están entendiendo, hermanos? La transformación no es cambiar de la lista de quehaceres de la carne por la lista de quehaceres de la ley. Porque hay algunos que dicen, no, yo antes los viernes era infalible en la discoteca, ahora ya cambié, ahora es infalible en el culto. Ya estoy. Cuando Pablo reemplaza la lista, oiga bien, cuando Pablo reemplaza la lista, o sea, las obras, ¿no?, de la carne, no las reemplaza con las obras de la ley, porque no sirve de nada. ¿Me estás entendiendo? Puedes traer las flores más hermosas, puedes llenar esto de flores, puedes hacer cosas lindísimas aquí, ¿ya? Son obras, y de pronto son obras bonitas. Pero Pablo no reemplazó las obras de la carne por obras de la ley, sino por el fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es uno solo, pero que tiene diferentes facetas. Pero el fruto del Espíritu es el amor. ¿Y si es amorosito usted? Dígame la verdad. Si es amorosito, solo con la novia o el novio. Si es amorosito con los hermanos. Si lo es. Más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. Amor, paz, benignidad, mansedumbre, fe. ¿Qué más? Gozo. 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 Póngale cuidado, ¿no? Gozo. Veamos esas caras de gozo. Vea esa cara de gozo. Es un querubín. Y no se moleste, yo lo hago por su beneficio, hombre, hermano. Porque si no me interesaba, pues iba y le ponía un chupo nomás y para que siga durmiendo. Gozo.
Gozo, gozo. Pero no el gozo que le hagan cosquillas. No, ese no es gozo, es algo que viene de dentro a pesar de las circunstancias. Ese es fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo reemplazó Pablo? Porque hay uno, no, pastor, es que usted me hubiera conocido antes, yo antes era esto, ahora ya no. Entonces dice, qué lindo, ¿no? Él no reemplaza el listado de las obras de la ley por las obras las obras de la carne por las obras de la ley. No, Él lo reemplaza por el fruto del Espíritu. ¿Cuántos tienen paz? Total. ¿Cuántos tienen paz? A pesar de la paz total, ¿no? ¿Cuántos tienen paz? Gozo, bondad, dominio propio. Amor. La alternativa cristiana a los comportamientos inmorales no es una nueva lista de comportamientos morales. Es que yo antes era más enamorado que puerco zarco. Y ahora, no, ahora ya no. ¿Voy bien? No lo sé. Porque no es cambiar los comportamientos inmorales con una nueva lista de comportamientos morales. Es el poder, oiga bien, es el poder triunfante y la transformación de la mente, la transformación de la mente por el Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro tesoro. Si Él no es tu tesoro, no es tu Señor amado, no va a haber una transformación. Entonces vas a seguir siendo el mismo o la misma, sino que tienes un título que dice que de cristiano. Y como lo que hay que hacer es comprobar. Es que fíjese, por eso es que a veces no se progresa en la vida espiritual. Porque tenemos el concepto de que no, es que yo antes hacía esto, ahora ya no lo hago. Antes hacía y ahora ya no lo hago. Pues ahora ya no lo haces porque no puedes. ¿Cierto? Pero si te dieran papaya lo hacías. Porque no hay algo poderoso interno que te haya cambiado. No ha habido una transformación en la mente. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Y tenemos todavía unos minutos. ¿Sí lo están entendiendo, no es cierto? Bueno, póngale cuidado a lo siguiente. Dice Corintios 3, dice, el mismo, hablando de Dios, el mismo Dios nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso cuando yo a usted le transmito la palabra, le comparto la palabra, proclamo la palabra de Dios, yo lo que le pido al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo lleve esta palabra a su corazón. Porque es esa palabra la que va a vivificarlo a usted. Así que la transformación es un cambio profundo. Es un cambio profundo, no es un cambio. Es que yo tengo que decirle, hermano, yo he encontrado hermanos que me dicen, no, yo le doy gracias a Dios. Yo antes me fumaba una cajetilla diaria, ahora ya voy por la mitad, dice. No, y lo dicen de buena fe, ¿me entiende? Ese es el problema. Lo dicen como el gran logro, ¿no? No, ya voy en media cajetilla, ya. Bendito Dios, bendito Dios. ¿Qué puede decirles uno? Bueno, hermano, ojalá le alcance a dejar la otra media cajetilla antes de que Cristo venga. ¿Cierto? Ojalá le alcance. La transformación es un cambio profundo. Transformación de renacuajo a rana, pero como feo, ¿no? De oruga a mariposa, no mariposo, mariposa.
¿no? Mariposa. No nos vayan a censurar el canal y ahí sí. ¿Ah? De oruga a mariposa. O a quiróptero, para que no digan. Gracias, Carlitos. No, no se la lleve, porque encima de que a duras penas la traen, no me se la va a llevar. Entonces la transformación es un cambio profundo. Cuando diga transformación, acuérdese, no es que, no, ya media cajetilla, no, profundo. Ya es 0 cigarrillos, ¿por qué? No me interesa, no quiero. El del trago, ya, ahora es media botellita nomás. No, nada, ¿por qué no? Porque no quiero, no me interesa, eso no sirve para nada. No sirve, no me edifica en absoluto. Hay un cambio interior. ¿Por qué no roba? Es que no me dejan. No robas porque ya no sientes en ti eso. Sabes que no es correcto, pero ya es algo profundo en ti. ¿Sí está entendiendo? Bueno, entonces es la transformación, un cambio profundo, comprado con sangre e impulsado por el Espíritu desde adentro hacia afuera. No hay cambio de afuera hacia adentro. Mire, hay congregaciones donde les exigen a las mujeres que no se pinten, que se pongan falda, que no se pongan aretes, que dejen crecer el pelo. ¿Ya? Y les exigen. Y cuando entran aquí, las mujeres se sientan acá y los hombres se sientan acá y ni se miden. El cambio no puede ser de afuera hacia adentro. Porque cuando se quiere aplicar un cambio de afuera hacia adentro, lo que hace uno es levantar una cantidad de hipócritas. Entonces viene la hermanita el día domingo, vestida de monja, ¿no? Y todo el mundo dice, no, qué bien, ¿no? Bien la hermanita. Y el día lunes se va a trabajar con minifalda. Es hipocresía. Amén. Ahora, es por esto que la vida cristiana, aunque está totalmente sometida, incluso esclavizada, a la voluntad revelada de Dios, se describe en el Nuevo Testamento como radicalmente libre. Mira, dice Corintios 3 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay que libertad. ¿Cuántos se sienten libres, hermanos? ¿Se siente libre? ¿Sí se siente libre? ¿Seguro? ¿No lo esclavizan las deudas? ¿Los gota a gota? ¿No lo esclavizan? ¿No lo esclaviza la moda? ¿Los celulares última generación? ¿No lo esclavizan? Y escuche la palabra. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice. Y Gálatas dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Tú eres libre en Cristo. Pero pues está diciendo que uno ya, tú eres libre. ¿Por qué? Porque cuando haces desde el interior lo que amas hacer. ¿Cuántos aman venir a un culto? Pocos, ¿se da cuenta? Y los demás, es que si no vengo, pues me dejan sin almuerzo. Pero cuando tú vienes aquí y lo haces con amor y por amor, eres libre. ¿Sí me entiendes? Cuando haces desde el interior lo que amas hacer, tú eres libre. Si lo que amas hacer es lo que debes hacer. Si lo que amas hacer es lo que debes hacer. Porque de pronto tú amas hacer chismosear.
Uy, me encanta el chisme, me encanta. ¿Ya? Y lo haces y te encanta hacerlo. Ah, por eso soy libre. No, 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 no. Tú eres libre si lo que amas hacer es lo que debes hacer. Ahí eres libre. Porque si tú haces lo que no debes hacer, sigues siendo esclavo. Amén. 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 Volvemos al hermano Fabio parado de cabeza. ¿Ama él pararse de cabeza? No, no lo ama. ¿Y es libre? No, yo soy libre porque a la final yo decidí pararme de cabeza. ¿Pero te gusta? No me gusta. Entonces no eres libre. Sí estás entendiendo. Por eso el cambio tiene que venir desde adentro. ¿Ya? No es cuestión de que uno imponga. Yo soy malísimo para eso. Yo soy malísimo. Yo sé que en otras congregaciones y póngale multa, póngale multa, póngale multa. Acúselo con la mami. No. A mí me dicen, no, ponga multa, ponga. Hombre, si no hay un cambio interior, mal hago yo presionando por fuera. Porque el cambio no viene desde fuera, viene desde adentro. Si tú no eres responsable con tu servicio, ya, yo te puedo poner multa. Si no vienes a las 8, multa. Entonces, por la multa vienes a tiempo. Yo me haría rico cobrándole multas a los diáconos. ¿No? Diácono que no venga a un culto, 100,000 de multa. Aquí los tendría antes de tiempo. ¿Son libres? No son libres, hermano. No son libres. Libre es aquel siervo que cumple con su Señor porque quiere cumplir a su Señor, porque ama a su Señor. Ese es libre. Y eso es lo que significa la transformación. Cuando tú te transformas en Cristo, amas hacer lo que debes hacer. La oruga que somos nosotros se va a transformar en Cristo, que es la mariposa. Eso es libertad. ¿Oyeron? Eso es libertad. Entonces, un instrumento esencial para la transformación, ¿cuál es? ¿Usted quiere ser transformado? ¿Quiere ser metamorfoseado? ¿Qué dice la palabra que necesita? Eso, la renovación de la mente. Eso es la renovación de la mente. En Romanos 12:2, Pablo se centra ahora en uno de los instrumentos esenciales para la transformación. La renovación de vuestro entendimiento, dice. No os conforméis a este mundo. Qué tremendo eso de no os conforméis a este mundo. Porque si usted ve un capullo de esa mariposa, de esas mariposas, por ejemplo, esos de que son esos capullos de las, ¿cómo es que se llaman? Los que hacen salud, ¿no? Las de cera, ¿no? Porque uno ve esos capullos envueltos en esos hilos de seda que dice, qué abrigadito que debe estar ahí, ¿no? Qué rico, así, quietico, y se mueve de vez en cuando y está metido ahí en ese capullo. Entonces viene Dios y le dice a ese capullo, no te conformes a ese mundo. ¿Estás calientico? Sí. ¿Cómodo? Sí. Envuelto en seda, pues imagínense. No te conformes a ese mundo, sino transformaos, dice. Metamorfoséate. ¿Cómo? Mediante la renovación de vuestro entendimiento. Porque cuando esa oruga, pensemos que la oruga pudiera recordar y todo, ¿no? Recuerde, cuando abre ¿han visto esas mariposas que le llaman las monarcas? Son hermosísimas, ¿no? Son lindísimas las mariposas. Cuando abre, entonces, esa mariposa, ¿usted cree que quiere volver a ser oruga? No. ¿Y usted por qué sí?
Y ahí es donde se cumple lo que dice la palabra. Solo el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Solo usted, si no ha nacido de nuevo, anhela volver a eso. Entonces, he llegado a entender lo importante que es esto. Mira, si tú anhelas liberarte de la conformidad con el mundo, es que es terrible, el mundo es terrible, hermano. A nuestros jóvenes el mundo les da hasta por debajo de la lengua. ¿No? A ellos los bombardea con cantidad de cosas, con cantidad de cosas. Por eso es que el muchacho tiene un celular que le sirve, pero quiere otro mejor, y quiere otro mejor, y quiere otro mejor, y otro mejor. Y el pobre padre, ya no puedo más, mejor yo le hablo. Si tú anhelas liberarte de la conformidad con el mundo, si anhelas ser transformado y ser nuevo, pero de dentro hacia afuera, si anhelas ser libre del cristianismo religioso, ese cristianismo que es impulsado por el deber y hacer lo que, y hacer lo que amas hacer, porque lo que amas hacer es lo que debes hacer, si anhelas ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo, óigalo bien, porque eso cuesta. Tengo que decirle, eso cuesta. Eso cuesta. Que usted ya deje de usar minifalda, cuesta. Porque ¿sabe por qué le cuesta? Porque tiene que, con un nuevo entendimiento, una nueva mente, tiene que darse cuenta que eso no es lo que Dios te dio para lucirlo de esa manera. Pero se necesita. Ay, no, pero ¿cómo que no? Si no está transformada tu mente, pues siga poniéndose. Ya no son minifaldas, sino cinturones anchos. ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Se necesita un cambio desde acá. ¿Cierto? Se necesita un cambio. Si anhelas ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo para que toda tu vida se convierta en un acto espiritual de adoración y muestre el valor de Cristo por encima del valor del mundo, entonces entrégate con todas tus fuerzas para lograr esto. La renovación de tu entendimiento, la renovación de tu mente. ¿Quieres que tu vida cambie? Yo les digo, yo no entiendo cómo algunos no se aburren de vivir siempre con la aguja pegada, pero en vacío. Tanque vacío, tanque vacío, vacío, vacío. Digo, ¿por qué no se aburren de eso? No, es que yo no tengo oportunidades, yo no pude estudiar. Es lo que yo pensaba cuando estaba sentado allá. Hombre, si reciben una palabra tan poderosa, ¿por qué siguen comiéndose la camisa? ¿Por qué? Porque hay algo que está fallando. No hay una renovación. Tú eres una nueva criatura. Amén, mi querido renacuajo. O mariposa. ¿Sabe cuánto dice que vive una mariposa monarca? Según dicen, vive 2 días. Le alcanza el tiempo para hacer lo que tiene que hacer. Y nada más. Y el problema es que para nosotros es lo mismo. Nosotros el paso por esta tierra nos va a alcanzar para hacer lo que tenemos que hacer. Por eso, no pierdas el tiempo. No desperdicies el tiempo. Y es que estar en una discoteca es como estar en la gloria. Eso no tiene absolutamente nada en comparación con lo que Dios tiene para ti. ¿Cierto? Porque la Biblia dice, y esta es la clave de la transformación, no os conforméis a este mundo, o sea que hay que pasar por ahí. No conformados a este mundo. No os conforméis a este mundo, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué pasa con la mente humana?
¿Qué pasa con la mente humana? ¿Por qué nuestra mente necesita ser renovada? ¿Cómo se ve esta renovación? Claro, porque la idea es cómo podrías percibir, por ejemplo, que una persona ha renovado su mente. ¿Cómo podemos perseguir y disfrutar esta renovación? Porque eso es lo que nosotros buscamos. Y se lo digo, hermano, aquí con todo el amor que yo puedo tener por ustedes. Si ustedes no son transformados en su mente, si yo no soy transformado en mi mente, yo no podré comprobar cuál es la voluntad de Dios, y si no puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios, voy a caminar en contra de la voluntad de Dios, y si voy a caminar en contra de la voluntad de Dios, me voy a perder. ¿Mm? Y usted también. Mire, se responde usted solito, ¿qué es mejor? Ayer creo que fue el concierto de Carlos Vives, ¿no? ¿Cuántos estuvieron ahí? Nadie, ¿no? Yo los vi, hombre. Sabe que yo también estaba ahí. ¿Qué es mejor? ¿Una mañana de fútbol o estar escuchando la palabra de Dios? ¿Un buen discotecazo o venir a un viernes al culto? ¿Qué es mejor? No me diga nada, hermano, no me diga nada porque no se incrimine. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. ¿Cierto? ¿Qué es mejor? Entonces usted piense y diga, carajo, ahí sí me dio, pero ¿dónde era? No, es que pues un discotecazo es como sabroso, con esas luces, ¿no? El humo saliendo y uno moviendo el esqueleto, rico eso, hombre, y con la persona que uno ama. Esa semana. En cambio el culto, aguantar qué frío tan terrible y oírlo roncar al hermano. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que has sido renovado? ¿Tú crees que has sido transformado? Por eso le digo, cada uno respóndase ahí en su intimidad. ¿Crees que has sido transformado? Porque tú puedes decir, no, no, sigamos. Hay muchos que piensan que el único problema con la mente humana es que no tiene acceso a todo el conocimiento, ¿no? Porque se habla de mente humana, entonces se piensa simplemente en cuestión de conocimiento, de conocimiento. Entonces dice lo que falta es aprender más. Y es que, ah, así que la educación se convierte en el gran instrumento de la redención personal y social. O sea, la educación es importante. Es importante. Es importante. Yo me acuerdo, mi papá y mi mamá desde pequeños, ustedes tienen que estudiar, hacían los esfuerzos. Y gracias a Dios nos sacaron a todos, no de la casa, ¿no? Nos sacaron como profesionales a todos, ¿no? Nos sacaron. Entonces, ¿qué es lo que quedó en nosotros también? Que nuestros hijos igual y se instruyan y en la medida de las posibilidades tengan sus profesiones. Y no por pensar que ya tienen solucionado el futuro, porque ahora hasta los doctores están muriendo de hambre, sino una cuestión personal, ¿sí? Es una cuestión personal. Es agradable poder hablar con una persona con la que puedas hablar de diferentes temas, es bueno. Pero la educación es buena, pero no para que se convierta en el instrumento de la redención. Porque decía el doctor Adrian Rogers, hablando de esto, él decía, miren, se piensa que la educación, ¿no es cierto? Que las cárceles tienen que educar a las personas para que cuando salgan,
¿cómo es que se dicen? Resocializados, ¿no? Para que puedan ser útiles a la sociedad. Hermano. Decía él, cojan a una persona que se robó una sandía, decía, cójala y métala a la cárcel y edúquenla. Y sale con título. Y verán que cuando salga ya no se roba una sandía, sino se roba el camión completo. Decía, porque el problema no es en la educación. Y ahí dijo una frase que siempre dice, el ladrón no es ladrón porque roba, roba porque es ladrón. Y el mentiroso no es mentiroso porque miente, miente porque es mentiroso. O sea, porque hay algo en él. Por eso la transformación tiene que venir desde acá. Ojalá en las cárceles, pero lo que está haciendo el diablo es tremendo. Ojalá en las cárceles a la gente se le compartiera de Dios, de Jesucristo, para que tengan temor de Dios, para que el cambio venga desde acá. Es la única forma en que cuando ellos salgan ya no van a volver a robar, a delinquir, ya no van a, porque hay un temor de ellos. Porque ellos van a amar hacer lo que deben hacer. Esto no se soluciona con educación. Mire, si la educación lo que está haciendo es sacando a Dios de los colegios, de las universidades. ¿Y qué es lo que está logrando con nuestros jóvenes? Los está acabando. No hay en ellos valores. Entonces, la Biblia tiene un análisis más profundo de ese problema. En Efesios 4:23, Pablo utiliza una frase impactante que hace paralelo con Romanos 12:2. Él dice, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice. ¿No? En el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿qué es eso en el mundo? El espíritu de vuestra mente. Significa, al menos esto, la mente humana, oiga bien, la mente humana no es un computador sofisticado que maneja datos, que tú le metes datos y después saca fielmente al corazón respuestas emocionales adecuadas. No es así. No, la mente tiene un espíritu. En otras palabras, nuestra mente tiene lo que llamamos mentalidad. Por eso, ¿qué significa cuando dicen, lo que pasa es que el latinoamericano tiene mentalidad de pobre? ¿No? Tiene mentalidad de pobre. No dicen tiene mente, tiene mentalidad. Es lo mismo que dice el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el espíritu de vuestra mente? La mentalidad. Entonces, cuando tienen mentalidad de pobre, ¿por qué? Porque la cantidad de pensamientos que le llega, yo no puedo, mi familia fue pobre, mi papá fue pobre, no soy capaz, yo no sé qué haría, yo soy un inepto, yo no sé. Esa es la mentalidad de pobre. Entonces, como tiene esa mentalidad de pobre, actúa conforme a la mentalidad que tiene. ¿Cierto? Miren cómo es la cuestión. Por eso la mentalidad tiene que ser formada por el Espíritu de Dios. Mire a los hijos de los ricos. Usted ve a los hijos de los ricos en los carros de los papás. Ellos van, pisan duro donde sea. En cambio, mire al hijo del pobre. ¿Cómo es? Ahora, por supuesto, no todo, no hay excepciones, pero excepciones que confirman la regla. No hablan, acoquinados. Vaya, haga esa vuelta allá. Vaya usted. Vaya, hombre, usted hable allá. No puede ir usted. Que habla más duro. Hombre, pero es que es una mentalidad fracasada de pobre. Mentalidad. Hasta en eso la palabra te toca, hermano. Porque la palabra te cambia. ¿Sí? La palabra te cambia esa mentalidad. O la mentalidad de avaro. Que no come por no ir al baño. Y qué bueno, porque ahora ya van a suspender la venta de papel higiénico. ¿Se ha oído eso, no? Qué bueno, dice, qué bueno, mi hombre. Yo digo, qué malo, ¿y ahora qué hago? No, pero es que me ahorro yo ese gastico.
pero se le va a ir en perfumes. Entonces, la mente humana no es un computador sofisticado, ¿vale? No es cuestión de que le vayan metiendo datos y después presenta emociones emocionales adecuadas. La mente tiene un espíritu, tiene mentalidad, no solo tiene una visión, la mente tiene punto de vista. Qué grave esto, la mente tiene punto de vista. O sea, tu mente, tu mentalidad da opiniones, tiene criterio, que puede ser equivocado, como puede ser correcto, pero tiene criterio. Por eso la psicología trata la mente, pero es más profundo que lo que la misma psicología piensa, porque la mente tiene un espíritu. El espíritu de la mente, dice Efesios. ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Efesios o Romanos? Efesios. Tiene punto de vista, no solo tiene el poder de percibir y detectar, porque a veces pensamos que la mente lo único que hace eso es percibir, detectar, sino que también tiene una postura, tiene una conducta, tiene una orientación, tiene una actitud, tiene una inclinación. Por eso dice el Señor, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es por eso que a veces a usted le dicen algo, vea ahí esto. No, no, dígale al hermano, yo no. Pero ¿por qué no? Es que yo vea, aquí sí. Siempre que me tocan aquí, ¿hay alguien ahí? Ya, yo realmente no. Mentalidad podrida. Mentalidad derrotista y derrotada. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Metamorfoséate mediante la transformación de esa mente que tienes derrotista, de fracaso, de decepción, de desesperanza, de pobreza. ¿Por qué Pablo decía yo? Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cómo así? Mira la actitud de la mente. De pronto no tenía el carrazo que tiene el otro, pero tenía cosas mucho más importantes, pero necesitaba la mente entenderlo. Porque si no le entendía la mente, veía el carro del vecino y dice, pero yo no entiendo, Dios, y yo hijo tuyo. Entonces Dios te diría, pero es que tú tienes vida eterna, ese no. No, pero pues ese carrito tan lindo, no tiene. ¿Sí se da cuenta? Había necesidad de cambiar la mentalidad. ¿Oyeron, hermanitos? Sí. Ya tenemos. Vamos a 5 minutos y terminamos el culto y quiero que cantemos un par de coros al final. No voy a terminarlo, ¿no? Porque esto sí es complicado. El problema con nuestra mente no es simplemente que somos finitos y que no tenemos toda la información. Porque algunos, no, pues diferente con el pastor, todo lo que conoce de la Biblia. No, el problema no es ese. El problema es que nuestras mentes están caídas. Ese es el problema que nosotros tenemos. ¿Ya? Nuestras mentes están caídas. Oye, y somos tan brutos, perdóneme, ¿no? Yo ayer escuchaba creo que es doctor, que hablaba sobre el uso de la marihuana. Y hablaba en contra del uso de la marihuana. Él decía que de cada 5 jóvenes, 1 o 2 fuma marihuana. Eso es bastante ya, ¿no? Pero dice, lo tremendo es que de cada 2 adultos, 1 fuma marihuana. De cada 2 adultos, 1 fuma marihuana. Dice, bueno, a mí no me preocupan los adultos porque esos ya se han hecho miércoles. Así lo dice él, ¿no? Pero no con miércoles, ni con jueves, ya saben lo que dice. ¿No? Eso ya están hecho miércoles, dice. Me preocupan los jóvenes. Porque fumar un cigarrillo de marihuana al día es como fumarse una cajetilla de cigarrillo. Afecta a los pulmones. Afecta creo que es una glándula que uno tiene en el cerebro que se llama la amígdala. Yo voy a decir, no, ahí se equivocó, pues las amígdalas son estas. No, aquí hay otra que también se llama amígdala, ¿no?
que esa amígdala produce una hormona, yo no sé, que esas lentifica todo. Por eso usted cuando habla con un marihuanero, hola, ¿cómo vas? Ahí vamos. Yo decía que, ¿por qué le escoge? No, no es cuestión de que le escoja eso. Lentifica todo el proceso cerebral. Hola, no tienes una monedita. No, pues que es un uso medicinal. Bueno, pero ¿sabe para qué es el uso medicinal? Para los que están en cáncer terminal. La marihuana les alivia el dolor. Bueno, ya con un cáncer terminal no se van a preocupar de efectos colaterales. El Parkinson. Uy, hay personas que están con el Parkinson, se fuman un cachito y empiezan así. Porque los lentifica, pues hombre. Ya no son así, sino más lento, pero ahí está. Él decía, me preocupan los jóvenes. Porque si no les preocupa lo de arriba, preocúpenles los de abajo. Decía. Lo decía así, no perdonen. Porque les causa impotencia. Los embrutece. Eso querían legalizarlo. Es que a nosotros nos quieren meter los dedos a la boca y algunos se los meten. Eso querían legalizar. No, pues es que uno se pone a ver, es que legalizar el uso para que no haya eso que está. Legalice el uso y va a tener ahí al lado del que están vendiendo dulces y helados el cacho de marihuana, como está legalizado. ¿Y el daño que causa la marihuana qué? Pero me aparté yo de la renovación de la mente. El problema es que nuestras mentes están caídas. Están caídas, brother. Están llevadas. Es el problema. Tienen un espíritu, tienen una inclinación, tienen una mentalidad que es hostil a la supremacía absoluta de Dios. Es el problema de nuestras mentes. O sea, nuestras mentes están, podríamos decir, intrínsecamente opuestas a Dios. Es el problema. Nuestras mentes están empeñadas en no ver a Dios como infinitamente más digno de alabanza que nosotros o las cosas que logramos. Es el problema de nuestra mente. No es falta de educación. Es que nosotros somos necios, somos tercos, somos mal pensados, tenemos malos sentimientos, ese es el problema que tenemos aquí. ¿Ya? Que no nos gusta ver que un hermano llegó en un carro nuevo porque decir, no, hermano, ¿en qué torcidos andará? ¿Ya? ¿En qué torcidos andará? No decir, no, qué lindo, hermano. Y acercarse y decirle, hermano, me alegro mucho de la bendición que Dios y coja el clavo y... Aquí está el problema. Mentalidad, la envidia, los celos, las contiendas. Aquí está el problema. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están caídas. Caídas. Eso es lo que podemos ver en Romanos 1:28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada. Y eso es lo grave. Porque ahora Dios está tratando de sacarte de esa mente reprobada. Por eso está el mensaje. Él te está tratando de sacar. Pero, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces sigue revolcándote en el lodo. Eso es lo que está diciendo. Sigue. Sigue. Y eso es lo que somos por naturaleza. No queremos ver a Dios como digno de ser reconocido y atesorado por encima de todo. No nos interesa. Nos gusta que a nosotros nos den lija, que digan, oiga, qué linda casa que se ha comprado. Pues se hizo un esfuerzo, hombre, me tocó duro, pero ahí la tiene, hermano, a sus órdenes, para cuando nunca se le ofrezca, hermano. Somos por naturaleza. Tú sabes que esto es cierto acerca de ti mismo. ¿Y sabes por qué te digo que es cierto? Por el poco esfuerzo que dedicas en conocerlo. ¿Cuánto leen la Biblia todos los días?
¿Cuántos meditan en su palabra? ¿Cuántos tienen tiempo de oración? Piénselo y se va a dar cuenta. No, pues es que lo que pasa, mente reprobada, hermano. Mente reprobada, es la mente la que te dice, no, es que no hay tiempo, es que no, es que más bien en el culto nomás. Si yo me pongo a leer y no entiendo, nunca vas a entender porque nunca existe esa disposición. ¿Por qué? Porque tu mente está caída. No queremos ver a Dios como digno de ser reconocido. ¿Y cómo sabes que esto es cierto acerca de ti? Por el poco esfuerzo que dedicas en conocerlo, por la cantidad de esfuerzo que se necesita para hacer que tu mente dedique algo de tiempo a conocer mejor a Dios. Es que es el trabajo. Mucho trabajo, no me queda tiempo. Entonces pide a Dios que te cambie de trabajo. Porque tu trabajo no te va a salvar, pero sí una mente cambiada. La Biblia dice que nosotros cambiamos la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza del hombre corruptible. Eso dice, porque nuestras mentes están caídas. Y la imagen en el espejo es la imagen mortal que más adoramos. ¿Y qué es lo que ves tú en el espejo? Tu carita. Y es lo que más adoras, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿les parece? ¿Está bien? Sí, Señor. O sea, todo está expuesto, falta es el dolorán nomás. O sea, ¿qué es lo que Dios ha dispuesto en su amor y misericordia para que nuestra mente sea transformada? ¿Cuántos quieren ser transformados en su mente? Amén. Ya no más complejos, ¿no? Qué horrible eso de los complejos, hermano. Qué horrible eso de los complejos. Personas que no pueden dar la cara, no. Esas son cadenas. Eso es esclavitud. Póngase de pie, por favor. Entonces, como el culto lo vamos a hacer el viernes terminamos el mensaje. Amén. ¿A cuántos les habló el Señor? Bien. Levante sus manos al cielo. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por este tiempo de bendición, por este tiempo de edificación, por este tiempo en el que tu bendito Espíritu nos lleva a toda verdad, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y sabes, Señor, puedo sentir en mi corazón que soy parte de ese remanente. Porque a pesar de tantas cosas, estoy aquí delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu soberanía. Bendito y alabado seas, amado Dios, por siempre y para siempre, porque solo tú eres Dios. Mira mi corazón, oh Dios. Mira mi alma, mi mente. Hay tanto en mí que tiene que ser cambiado. Pero necesito yo humillarme, bajar mi cabeza delante de ti y reconocer que soy un necesitado.
Sigue hablando a nuestra vida, por favor, Dios, conforme a tu propósito. Sé que tu palabra nos golpea muchas veces, nos incomoda muchas veces, pero es tu palabra, Dios. Y si tú lo haces, es porque estás buscando lo mejor en nosotros. Estás buscando hacer lo mejor en nosotros. Por eso hoy presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, reconociendo tantas cosas en las que tenemos que bajar la cabeza y humillarnos, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras flaquezas, y levantar nuestros ojos al cielo, levantar nuestras manos al cielo y decirte: Dios, ayúdanos. Que sea transformada nuestra mente a través de tu Santo Espíritu. Porque tu Santo Espíritu trabaja de adentro hacia afuera, pero también trabaja de afuera hacia adentro, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre, Señor. Den una ofrenda de palmas a Él. Gloria a Dios. Que este culto haya sido agradable para ti, bendito y amado Dios. Por eso te bendecimos, pues reconocemos tu grandeza, pero agradecemos también que aunque el culto era para ti, los bendecidos somos absolutamente nosotros. Gracias, Señor. Amén. ¿Quieren cantar unos coros antes de despedirnos? Si quiere pasar, venga. Me gusta verlo más de cerca. Cuando pienso en mi vivir, que antes no valía, puedo entonces entender que desde el vientre de mi madre yo estaba en tu plan de ser un siervo a tu servicio. Y hoy puedo ser un hijo rescatado, me hace
que Jesús a ti